Bien, entonces estamos viendo el esquema, cómo tiene que presentar su proyecto. Si es como un tutorial, esto es para más para el Inge, es más para ustedes. Porque cuando vuelvan a hacer esto o quieran recordar algo, traten de ver su... ¿Alguien quiere hablar? Allá. Ah, traten de ver su proyecto que ya le van a presentar al ingeniero sin base, o sea, base paso a paso. Esa es la cosa. Fíjense desde el principio, desde la asignación, cómo ha modelado, ¿no? Paso a pasito lo que ha hecho, número de pisos, etcétera, las grillas, cómo ha especificado los ejes según su plano, el número de pisos, la altura. Entonces, él le toca 48 metros, con 18 pisos. Después la ubicación del archivo, todos esos detallitos, ¿no? Es bien importante porque el ingeniero no va a ver pues su etapa, solamente lo va a ver en el caso estricto, de que no algo que no le tinque, digamos, en su proyecto. Va a revisar su corrida y en base a eso va a corregir su proyecto. Entonces háganlo de una forma muy ordenada, así paso a paso lo que están haciendo. Fíjense, todo paso a pasito lo que están haciendo. De tal forma que aún pase un año, yo estoy seguro que su compañero, que también es mi amigo Carlos, él va a ver su proyecto y va a decir, ah, ¿cómo se hacía? A ver, esta cosita de la escalera, o cómo ponía las cargas, ya. Todo está bien detalladito y eso es lo que le gusta al Inge, ¿no? Y más para el Inge, les recuerdo es para ustedes, ¿está bien? Entonces es algo que yo por lo menos también les hago recuerdo que el ingeniero no revisa tantos resultados, eso ya desde hiper les hago recuerdo, sino que revisa el orden que ustedes han hecho su proyecto, cómo han desarrollado el paso a paso que han hecho y después defiendan de una manera, pero así bien puntual, bien seguros, para que tengan buena nota. ¿Sí? Entonces yo en mis primeros proyectos con el Inge, por ejemplo, yo me había equivocado unas cositas, ¿no? En mi proyecto, pero lo he presentado bien ordenado. Nada que ver con lo de Carlos, porque Carlos sí era por eso yo tengo su proyecto, porque o sea, yo le pasé mi proyecto a él para que él lo corrigiera y lo aumentara. De eso se trata, ven, chicos. O sea, él, mi proyecto lo ha mejorado, pero por 100 veces. Él lo ha hecho mucho mejor. Entonces, por eso le estoy dando a ustedes el proyecto de él, para que ustedes sigan mejorando, no para que se queden ahí. ¿Sí? Entonces, de eso se trata siempre, compartir este tipo de proyectos. Entonces, cuando, cuando hagan el paso a paso, no se olviden de detallar qué están haciendo aquí abajo, ¿sí? Tanto lo que van a usar y por qué lo están usando, ¿sí? Entonces eso juntamente con la descripción de cada captura, y es bien importante, fíjense que ahorita que dice la versión del programa y también su nombre completo en cada captura, abajo la fecha. No la había probado el 2019-02, sí, yo he probado un semestre antes que así que cuando, cuando estábamos haciendo, por ejemplo, el curso con él, ¿no? O sea, yo todavía yo no lo estaba haciendo auxiliar con él, pero yo me acuerdo que yo le guiaba, a veces le ayudaba de vez en cuando, entonces él ha mejorado mucho lo que yo le he pasado, ¿no? Entonces me ha nacido ayudar esta materia ya desde el año pasado. Y no sé, me gustó mucho porque me he dado cuenta que no sabía muchas cosas y a pesar, ya ha pasado casi sí, exactamente un año de la auxiliatura, me doy cuenta que cada vez que uno lee, cada vez que uno aprende, se queda corto, ¿no? Siempre va aprendiendo algo y se queda como que hay más, hay más, hay más, hay más. O sea, nunca terminas de aprender, la verdad. Entonces, no se conformen con la información que les estoy dando. Si pueden mejorar esto, mejorenlo, pero que sea su nivel de estándar de proyecto, ¿está bien? Para que todos tengan un 100 este, este proyecto. Y en sus defensas, lo mismo, estudien de las preguntas, más que todo de defensas, porque les dije que esto va a valer o sea, del 100%, o sea, multipliquen 100, les he dicho, ¿no? Lo que ustedes saquen en su proyecto va a ser como un porcentaje. Entonces, si sacan 100, lo vamos a multiplicar por 1, ¿no?
Si en esto sacan 50, ese 100 por 1 por 0,5 va a ser. Su nota va a ser 50. Entonces se dan cuenta que tener buena nota en su defensa no lo salva, perdón, en su proyecto no lo salva. También mucho depende de su defensa. Y es una preguntita, chicos. Imagínense noches y noches haciendo su proyecto y que no hayan hecho y no sacan buena nota por una sola pregunta. Es frustrante la mayor casos de veces, ¿no?, que he visto. ¿Pero por qué? Porque no le están poniendo atención primero a las clases y tienen que especificar así. Si ustedes van a hacer esto, les aseguro que el ingeniero les dice algo. A ver, hágame el multiplicador de peso propio, Self-Weight Multiplier. Por favor, hágamelo el peso sin sobrecarga. ¿Cómo lo ha hecho? Ok, se va aquí a Define, se va después a Load Pattern. A ver, ustedes ya saben eso hasta de memoria, no me digan ustedes. Entonces, son cositas así. Ahora, algo que aquí, eso lo voy diciendo también ya solamente desde el anterior semestre. Aquí estamos en este ejemplo, hasta yo también he hecho así mi proyecto con viento estático y nos daba a nosotros el ingeniero un TXT con un time history que yo asumía que era de viento dinámico, ya, o sea, a mí también me han enseñado cuando tenía nuestro auxiliar, pero en el auxiliar no nos enseñaba nada, o sea, nos daba material y ya, y nos decía, bueno, tienen dudas del proyecto, no, chao. Entonces esa vez yo asumido que era un viento dinámico, el time history, ¿no?, que nos había dado el ingeniero, pero no, había sido un time history de aceleración y tiempo, o sea, que era de CO2 aceleraciones, por ende era de un acelerograma, o sea, otra vez es por sismo. Eso era un time history de sismo. Y este proyecto lo tienen que hacer con un viento dinámico. Yo les voy a dar, ya estoy terminando de estudiar el pushover en el ETABS. Entonces saco el análisis pushover y de ahí saco porque tú con el análisis pushover te puedes hacer una tipo función de frecuencia y les voy a dar una función de desplazamiento y tiempo. Entonces en cada tiempo el pushover aumenta, digamos, aumenta el desplazamiento a un lado. De eso trata el pushover, digamos. Es un análisis no dinámico de desplazamientos que es en base a tu rigidez de tu estructura y en base a tu altura. Entonces, en base al análisis pushover, puedes saber el límite plástico de tu edificio, ¿no? Es un análisis bien interesante que se lo hace más por el tema de daño estructural, no se lo hace con el propósito de diseño. Lo que estamos haciendo nosotros ahorita con el espectro, que es un espectro elástico, sí se hace con el propósito de diseño estructural, ¿no? Y lo que hacemos con el pushover es más para daño plástico, para saber qué tanto puede deformarse la estructura antes de que sucedan daños permanentes o daños a las estructuras no estructurales, decir paredes, vidrios, ¿no? Puertas, esas cosas. Entonces uno de los controles que tenemos también en la norma son las derivas, que les he explicado que si no nos pasamos de la deformación de las derivas, estamos entrando en un rango que, bueno, no les va les va a asegurar que ustedes no tengan ese daño plástico, ¿no? En sus puertas, ventanas, etc. Entonces las derivas hay que hacerlas sí o sí. Entonces, como les comentaba, entonces no vamos a hacer el viento estático, como pueden ver acá, les estoy especificando ya de entrada eso. Lo que les voy a dar es una función de time history para que ustedes lo analicen. Entonces yo le voy a dar eso ya la siguiente semana, juntamente con el análisis del post-tensado. Entonces vamos a hacer una losa post-tensada, ¿sí? Bueno, vamos a llevar esto a otro etaps. Solo vamos a analizar una sola losa, ¿sí? Y eso la vamos a replicar para todos los pisos.
Entonces, solo se lo analiza de una forma, por eso desde, o sea, este proyecto que les voy a mostrar ahorita, lo vamos a trabajar con membrana o con una estructura sólida, ya no amembranada, digamos, ¿no? Lo que es del postensado, por ejemplo. A ver, voy a traer mi lapicerito. Si van a hacer losas postensadas, se trabaja con un espesor mínimo de 20 centímetros. Entonces, con este espesor, yo digamos, si yo tengo acá mi losa, de acá hasta acá, digamos, ¿no? Entonces yo voy a hacer un tramo continuo, desde acá hasta acá. Hasta ahí, digamos, ¿no? Y ese tramo continuo, si lo ven de una forma, digamos que aquí está la viga, ¿no? Viga principal, aquí está esa viga, digamos. Aquí está la viga, está la viga, está la viga y está la viga. Entonces esto cumple una forma parabólica que lo vamos a jalar desde ahí. Se va a ver así más o menos el torón. ¿Okay? Entonces esto le vamos a dar una función en base a estas distancias como una vía continua directamente hiperestática, y en base a los momentos hacemos la ecuación de los torones, y esa misma ecuación lo ponemos en el ETAPS, ¿no? Aquí tenemos funciones de postensados que les expliqué, que son... no nos he explicado a ustedes, ¿no? Perdón. Tendon sections, digamos, bueno, aquí yo puedo dibujar, les voy a dibujar esto, un tendoncito. Digamos, de aquí hasta aquí, ¿no? Entonces, no estoy dibujando frames, perdón. Estoy arruinando mi dibujito. A ver, no, aquí no tengo para dibujar tendones, no es como el SAP, ¿no? Hay que dejarlo con... ¿Dónde está pues para dibujar tendones? Aquí. A ver. No tengo así rapidito links, tendon, este es draw tendon, ¿no? A ver, digamos, ahí está ahí. Se me da la función, a ver. No, tengo que entrar a... Sí, no, está mal esto. Antes de hacer aquí, porque en el SAP es un poco más sencillito. Ustedes lo dibujan en el SAP y te da directamente la ventana de funciones de tendones. Aquí se tiene que hacer strips. Es muy parecido al save. Me estoy acordando de esto ahorita. Draw design strips, ¿no? Los strips son como áreas de carga, digamos, ¿no? Estos strips, aquí yo puedo hacer recién el tendón, y ese tendón me va a hacer una área específica. Entonces eso les voy a explicar paso a paso, no se preocupen. En el ETAPS es diferente que el SAP, así que en el SAP esa parte es un poquito más fácil hacer los tendones. Aquí hay que hacernos con sign strips más, pero eso para la siguiente semana. Ahora, volviendo a lo que era el proyecto, ya tienen, bueno, espero que la mayoría de ustedes ya estén modelando, porque lo bueno es que ustedes van a poder tener un proyecto tal vez pasado y quieran volver a hacerlo o mejorarlo. Entonces fíjense que aquí es igual cómo está diseñando la escalera paso a paso, también el muro de corte. Es bien intuitivo. Ahorita vamos a hacer este modelamiento. O sea, fíjense que este es tal vez un proyecto pasado, digamos, de funda, ¿no? Digamos que tengo aquí 4 pisitos. Este lo voy a volver ahorita de 25 pisos. O de 20 pisos. Ya, entonces eso lo vamos a ver con ustedes ahorita. Entonces fíjense, está todo bien especificado. Solo no le hagan caso a la parte del viento
ni al time history. Bueno, este time history yo les voy a dar uno nuevo, uno más de para Cochabamba. Y qué más, sí, todo lo que es casos modales. Aquí por ejemplo hay que especificar qué norma estás utilizando. Aquí no lo había especificado eso. O sea, hay cositas que la vamos a mejorar inclusive un poco más de acá, ¿no? Pero les comento que eso ni siquiera eso el Inge observa, ¿no? A ver, ¿qué es lo que observa el Inge de sus proyectos? Va a verificar esto de acá, sus diseños. Tenemos modos de vibrar, cortante basal, ¿no? Su cortante basal funciona su sismo dinámico. También podemos ver, no vamos a trabajar con sismo estático porque les dije que no es algo para alturas arriba de 30 metros en la norma peruana, y en la norma boliviana está en el mismo rango, ¿no? Entonces 30 metros para abajo, que son como 10 pisos, un poco más abajo, se puede hacer sismo estático, pero arriba para eso ya no es eficiente y no te da un buen resultado. Ahora aquí lo que ha hecho Carlos, me acuerdo que les ha presentado la columna, la viga más solicitada y las ha diseñado. Y también aparte ha diseñado el hormigón. Fíjense. Aquí el hormigón de, ¿cómo se llama? De la losa. Entonces, este diseño, fíjense, esto es por strips. Entonces, se puede calcular, este es un diagrama de momentos por si acaso. Entonces, el diagrama de momentos de sismo, fíjense que se vea de esta forma, ¿no? Les he explicado eso porque es como un, ¿cómo le llamo? Un envolvente de momento, ¿no? Es muy parecido a las líneas de influencia. Los que están en puentes saben que la línea de influencia es, digamos, un puntito, ¿no? Una carga P que se mueve en un rango, ¿no? Y va describiendo el momento a medida que va a pasar por el puente, ¿no? Entonces la línea de influencia no es nada más que la envolvente de todo ese momento en toda la circunstancia de la carga P a medida que va avanzando, ¿no? Cuando llegue P al medio, seguramente va a tener el momento máximo, ¿no? Entonces, cuando ya esté aquí P, seguramente el diagrama de momentos se va a ver de esta forma, ¿no? Cuando llegue a este punto, tal vez el diagrama de momentos se va a ver de esta forma. Está siempre entrando en lo verde, ¿se dan cuenta? Eso se le llama envolvente de momentos. Eso le llamamos con las líneas de influencia, ¿no? Ahora, en el tema de los sismos es lo mismo. Cuando tenemos a ver, quiero que se imaginen así una viga normal. Es algo que me ha gustado de alguna conferencia que he visto, es que a un edificio alto, considérenlo como si fuera una viga alta nomás, o sea, una viga empotrada alta. Entonces, cuando viene la carga, esto va a empezar a oscilar, ¿no? Va a empezar a hacer así, y después, por el efecto que viene por las ondas, muy probablemente es que también se forme de esta manera, ¿no? Va a irse así, va así, 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 hasta que se disipe toda la energía. Entonces, al hacer este vaivén, genera estos momentos negativos y positivos en las vigas y también en las losas, les comento. Y obviamente también en las columnas. Y alguna vez también les dije que, esto me acuerdo en Funda, no, recién les dije esto en Funda, que fíjense cómo se va deformando un edificio alto, ¿no? De esa forma. Esto es como si, nuevamente, es como si fuera una viga grande nomás, ¿no? Una viga empotrada. Entonces la deformación aquí, si se dan cuenta, si fuera un elemento así tipo viga, en este lado, si ustedes ven el eje neutro, acá, en este lado hay compresión, ¿no? Y aquí hay tracción, ¿verdad? Quiere decir que va a llegar un punto y en unas combinaciones de carga no se van a sorprender que hay columnas a tracción. Entonces, ¿qué es lo que te dice tracción? Es netamente el acero, ¿verdad? Entonces, es por eso que en el diagrama de interacción de las columnas, aquí, a ver, vamos a hacer correr esto rapidito.
y les voy a mostrar lo que les estoy hablando ahorita. Otra cosa es que también pueden mejorar el FC. El FC lo pueden mejorar, no trabajen con 210, va a ser más difícil. Pueden trabajar hasta 280, 300 para edificios súper altos, ¿no? El edificio de La Paz, por ejemplo, del Doria Medina, ¿no ve? Ese está por sus 250, 280 FC. Entonces estamos bien. Acá, ¿ve? El diagrama de interacción, que es este de acá, pueden ver, a ver, en el plano, trabajaremos con un C de servicio. Fíjense que aquí es nuestro ranguito, que P y M, ¿no ve? Entonces, fíjense que hay un espacio aquí verde. Todo lo que está aquí en el primer cuadrante es la resistencia de momento y de compresión del hormigón, ¿no ve? Pero tenemos aquí un rango verde aquí abajito, otro ranguito, que aquí está la resistencia del hormigón a la tracción, que es muy poquita, y también la resistencia a tracción del acero. Entonces es por eso que tenemos esta parte del diagrama de interacción, ¿no? Muy cortita, pero sí, pues nos sirve pues un montón para estos efectos de sismo, ¿okay? Porque va a haber tiempos donde sí, la columna sí o sí entra en tracción, ¿no? Y vamos a ver seguramente columnas en un estado límite o en una combinación que van a entrar algunas en tracción, ¿okay? Ahora el diseño es lo que le gusta al Inge ver, ¿sí? Cómo ustedes han diseñado, y eso es todo. O sea, a ver, creo que teníamos la columna y también el plano, obviamente los planos de la columna que ustedes han diseñado sismo resistente, y la viga que han diseñado sismo resistente, y si pueden la losa que han diseñado sismo resistente, y también una escalera sismo, no, tampoco, no es sismo resistente, la escalera es a gravedad, generalmente se la diseña a gravedad. Entonces el diseño de esos 4 elementos les va a dar por lo menos una muy buena nota. Ok, aquí creo que tengo su planito, a ver, no me acuerdo, planos detailing, este es de la columna, el detalle de la columna, fíjense, está con sus cortantes y todo. No sé si pasarles una planilla de diseño de esto, porque no es como, a ver, no es como los que están en sismo ahorita. Van a tener un proyecto, y su proyecto final es hacer una columna y una viga sismo resistente, y el análisis es harto nomás, ¿no? Es bastante feito. Entonces lo único que les voy a pedir es que diseñen una columna normal aquí, porque el ingeniero no se va a fijar que es sismo resistente ni nada. Eso les digo extraoficialmente, ¿no? Porque una columna sismo resistente tiene que cumplir ciertos parámetros y estar a un cortante mayor al de gravedad. Incluso aquí en el mismo de tabs nos dice, ¿no? Aquí al diseñar estos coeficientes de minoración, tenemos cuando tenemos cargas sísmicas es 0,6, y cuando solamente estamos con estribos, o sea, con una carga normal, sin lateral o sísmica, estaríamos trabajando con unos 0,75 por ahí, ¿no? Ahí arriba está. Entonces, otra cosa es hacer diseño sísmico y otra cosa es diseño gravitacional. Esto no les explica el INGE, tampoco no les va a exigir, digamos, que tengan todo el proceso sismo resistente. De todas formas les voy a pasar, son 2 matcats para poner datos, ¿no? Y al final les va a corroborar sus aceros. También les va a servir para su proyecto de sísmica, ¿ya? Pero si no lo quieren hacer, no lo hagan. Lo único que se pide acá es esto, ya, la verificación de aceritos. O sea, aquí lo bueno es que el ETAPS, como si le vas a poner, ¿no ve?, cargas de sismo,
y al final lo diseñas. Entonces estos aceros que ustedes ven acá, está no en la interacción, bueno, aquí también hay interacción. En el envolvente seguramente va a tener aquí un rango de donde está la carga envolvente, y en el tema de los detalles seguramente va a estar aquí los aceros que tú necesitas. ¿Okay? Entonces, sí, aquí está por ejemplo el ribar. Aquí como no tengo cortante, fíjense que no me da nada. Los factores de melloración, el porcentaje de ribar, que esto es de sí o sí hay que hacerlo cumplir con el 1% de cuantía, y el design en M3, el design en M2, esto es mínimo, design, estos tres de acá son. Con estos tres se diseña en realidad, ¿no? Y con, ¿qué más? Factores de minoración. Y esto lo van a ver más con mucha más calma en sismo resistencia, o sea, en sismos, ¿no? Entonces, les digo, no es necesario que lo hagan así, esto con ese análisis sismo resistente. Suficiente que cumpla estos aceros con el ETAPS, ¿eh? Y ya pueden hacer el diseño de su columna. Lo mismo de las vigas, ¿no? Ahora, no sé si aquí Carlitos hizo bien su viga, me voy a dar cuenta. Te das cuenta al tiro una viga sismo resistente cuando tiene aceros arriba y abajo. Fíjense. Aquí tiene abajo y tiene arriba aceros de refuerzo. ¿Por qué? Porque van a agarrar seguramente la viga más crítica y me van a calcular que, bueno, vamos a ver el diagrama de momentos con ustedes igual. Generalmente se ve así, ¿no ve? Por la gravedad. Pero por el sismo pasa que vemos de esta forma también. El diagrama total, ¿ok? Entonces todo esto es nuestro envolvente de momentos. Entonces como aquí tenemos momentos negativos y positivos en los extremos, se nota el tiro cuando ustedes me hacen vigas sismo resistentes. Es por eso es que tenemos mucho más acero, requerimientos para lo que son las estructuras sismo resistentes, ¿no? Entonces igual, tienen que hacerlo de la misma forma. Fíjense, está muy bien este proyecto, por eso les digo que tiene 100 esta vez que sacó del muro. Este acá no nos han enseñado, por si acaso, en hormigón armado, pero pueden sacar el modelo de acá, ¿no? Fíjense que la separación está en función de los momentos que ustedes obtengan, digamos que vamos a obtener momentos, el momento 1.1, momento 2.2, para los aceros longitudinales y transversales, ¿no? Los que están en funda 2, no sé si ya están en el tema 2, de muros contra fuertes, cosas, ¿no sabe? ¿Sí me confirma? Funda 2, ¿en qué están? Muros de gravedad, Auxi. Muros a gravedad. Entonces es la misma teoría, solo es agarrar los momentos y ver los longitudinales, o sea, los principales son en ese sentido, por si acaso, ¿no? Y los transversales son así. Es medio raro, ¿no? Pero sí, son así. Entonces, de esa forma, tú puedes diseñar tu muro de esta forma, ¿ok? Obteniendo momentos de solamente de un muro, no necesitamos sacar varios muros, porque así muy probablemente si no les cumple vamos a obtener varios muros, ¿no? Pero más o menos se dan la idea, ¿no? O sea, es solamente obtención de momentos en base a los momentos envolventes y obtener a partir de esos momentos envolventes los aceros de refuerzo de tu armadura de hormigón armado. Y también, bueno, aquí las gradas, eso sí, alguna vez lo hemos hecho con el Inge, ¿qué se llama este Inge? Antesana, ¿no? El Inge Antesana, alguna vez hemos calculado no es tan difícil tampoco. Igual verifiquen el momento
cuánto va a ser el momento aquí máximo en base a la gravedad nomás, o sea, el 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Esto les comento es el mayor para enfoque de las escaleras, para que les va a dar mayor a 0 acá. ¿Okay? Porque se considera que las escaleras de alguna forma son están rotuladas en las uniones de columnas y vigas, así que no hay mucha transmisión de momentos en cuestión de sismos, ¿no? Por eso también en los sismos uno dice vaya por las escaleras, no vaya por las escaleras, porque es el elemento estructural en teoría con menos distribución de momentos en cuestión de sismos, o sea, que va a absorber, digamos, ¿no? las cargas sísmicas. Entonces, esa cantidad de momento que ustedes obtengan de los sismos pueden diseñarlo de esta forma sus escaleras. ¿Está bien? Lo único que se tiene que diseñar sí son las huellas, ¿no? Y las contrahuellas en base a la altura. Solamente agarren de un piso y eso es todo, ¿no? Verifiquen el acero. Fíjense, esta es la armadura como tiene que verse y ya está. ¿Ok? Entonces, es larguito, sí es largo el proyecto. Pues les digo que la parte más fácil por ahora es el modelamiento, ¿no? Entonces, el modelamiento es la parte más sencilla. Entonces vamos a modificar todo esto. Si ustedes seguramente ya tienen este proyecto. A una cosita aquí, sabes, en sus proyectos de funda, ahora les estoy enseñando esto a los de fundaciones. Algunos les he explicado por qué utilizan estas vigas. En realidad se llaman vigas de Arioste, ¿no? Cuando hacemos zapatas aisladas acá abajo, en la práctica generalmente se hacen vigas de equilibrio para que las medianeras, ¿no?, reaccionen una carga distribuida en las esquinas, ¿no? Porque si no le pones las vigas de equilibrio, generalmente las cargas vienen de esta forma. Entonces no queremos esto, sino queremos lo verdecito. Entonces es una forma de modelar y es muy usual en prácticas donde hay sótanos o niveles altos. Entonces se le pone vigas de Arioste a nivel de fundación. ¿Qué quiere decir? Este es el nivel de fundación. Entonces aquí va a estar las zapatas, digamos, aisladas o lo que ustedes quieran. Y a partir de este nivel se hacen las vigas de Arioste, ¿no? Fijarse que aquí va a estar completamente lleno de suelo, ¿no? Y después la soldadura. Y recién vamos a poner, digamos, lo que son los muros, etcétera. Después estas vigas de Arioste generalmente solamente trabajan a compresión y tracción. Generalmente les digo. Entonces eso les da estabilidad también a las columnas para que no sean muy esbeltas, ¿no? Esto para que el L, este L se vuelva este L de acá mejor. Entonces eso ayuda mucho a la capacidad de la columna a nivel de fundación. Y peor aún que vamos a trabajar con edificios de arriba de 20 pisos. Entonces háganse en sus modelos sus vigas de Arioste a nivel de fundación. Ustedes pueden proponerse su nivel de fundación de que sea arriba de 1.5, está súper bien porque se considera profunda arriba de 1.2, así que estamos trabajando arriba de 1.5, estamos trabajando bien, porque así también te da chance para poner pilotes, ¿no? O pilotaje, cabezales de pilotes. Sería interesante hacer el diseño de fundaciones, ¿no? Pero ya sería mucho trabajo, la verdad. Entonces eso es todo su proyecto, les comento, ¿no? Hay que hacer estos 4 planos, ¿sí? Después hay que especificar con qué norma vamos a trabajar los espectros, ¿no? Verificar las derivas de esas normas y ¿qué más? Verificar el viento dinámico para su ¿qué les dije en la anterior clase? Para verificar, a ver, vamos a, aquí estamos, ¿no? Ay, me olvidé la palabra. Nivel de confort, eso, ¿no? Nivel de confort. Eso hay que verificarlo sí o sí. Entonces, hemos hablado bien de las cargas y hemos hablado bastante de esto, ¿no? ¿Dónde nos hemos quedado, chicos? Creo que nos hemos quedado aquí.
¿Les he explicado el modelo matemático antes de ya hacer de una vez el proyecto? Es importante por si acaso. ¿Les he explicado esto? ¿Me pueden hacer recuerdo? No todavía, Ausi. Ah, ya, gracias, gracias. Entonces, hay que... Entonces, a ver... no, pues no les he explicado nada del viento dinámico. Sí, 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 sí. Las derivas sí le hemos explicado. ¿Qué es una deriva? ¿No? Solamente el desplazamiento así relativo entre pisos, ¿no? Por eso tenemos la longitud 2 y el desplazamiento abajo y arriba, ¿no? Por eso le digo relativo, porque solamente es del piso de acá. Entonces, eso es Agar es el mayor de todos los pisos y tendría que multiplicar por el factor de mayoración para transformar ese desplazamiento o esa deriva a una deriva plástica, ¿no? Estas de acá son nuestras derivas plásticas de limitación para que les dije que no haya daño en las estructuras no estructurales, aunque valga la redundancia, ¿no? A ver, nos hemos quedado entonces sí en el sux, ¿no? A ver. Sí, 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 aquí me quedo, aquí me quedo. Bueno, hemos visto que esa excentricidad, por si acaso, ¿sí? Igual es asumida al principio del nivel, o sea, al principio que ustedes modelen esto, nos vamos a asumir esa excentricidad al 0.05 de longitud. Esto igual está especificado en el tab, solito lo hace. Pero hay que tener dos casos, ¿no? Un caso en el sentido X y un caso en el sentido Y. En función a las normas, tenemos que mezclar, digamos, esas dos, como les digo, esas dos condiciones. Podemos mezclar 100% un lado, otra combinación, 100% otro lado, o mezclar uno con otra, 100, después 30, después otro lado 100, después 30, ¿sí? Depende de la normativa. En la peruana solamente se pone 100 a un lado y 100 al otro. Son dos combinaciones diferentes. Si yo he explicado que al momento que no nos cumpla por cuestiones de deriva, es muy probable que no nos cumpla por cuestiones de deriva, hay que aumentar muros estructurales, ¿no? Pero hay que hacerlo simétricamente para que no pase lo que está pasando acá. Si ustedes ponen un muro súper grande aquí, el centro rígido, en comparación del centro de masa, va a estar muy alejado. Entonces esto me va a producir una excentricidad muy grande. Entonces, análisis dinámico modal espectral. En realidad este de acá es muy parecido a lo que hemos hecho con ustedes, es el análisis estático. ¿Por qué le llamamos pseudo aceleraciones? Porque todo está en función de la gravedad. Si han visto mis videitos, han debido ver que, que la velocidad y también el sentido, como les digo, la sensación de presión en el pecho cuando ustedes, digamos, los que han ido en avión, por ejemplo, ¿ver? Cuando despeja el avión, ustedes sienten que les presiona en su pecho algo, ¿no? Es porque nuestro cuerpo está siendo sometido a una presión de aceleración. Entonces, esta presión de aceleración se mide en un porcentaje de, para hacerlo más fácil, más general en el mundo, se lo considera como una fuerza equivalente a un porcentaje de gravedad. Entonces, lo que tenemos es una fuerza, ¿sí? En este caso va a ser por el tema dinámico del sismo, ¿no ve? Que lo vamos a proponer como una fuerza porcentual de la gravedad. Ustedes saben que la gravedad es 9.81, ¿no? ¿Cómo es? Metros segundo cuadrado, ¿no? Y es por eso que a esta forma de analizar, este enfoque que hacemos con las estructuras se llaman un enfoque de pseudoaceleraciones. ¿Está bien? Entonces, lo que hemos obtenido de la anterior clase era estos parámetros, ¿no? Que estaban en función de la zona, en función de la funcionalidad de la estructura. En función de eso también vamos a aumentar el grado, ¿no ves? Vamos a aumentar el grado de la pseudoaceleración, en este caso, como pueden ver.
el C, que era el coeficiente. Ay, pucha, mira, me he olvidado que era el C. Cositas que no me las sé de memoria, che. Vamos a ver. El factor de amplificación sísmica. Ah, era eso, ¿no? Sí, 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 creo que sí. Y el último. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? El último es el tema del suelo, ¿no? Entonces, cómo reacciona el suelo a todo este proceso. O sea, estamos mezclando, fíjense, estamos mezclando la zona, o sea, digamos, en Cochabamba, estamos yendo a Perú, estamos yendo a Estados Unidos, cualquier lado. El U, que es el grado de importancia, ¿sí? El grado de importancia de si es un edificio gubernamental, si es una casa, ¿no? Un edificio. El suelo, obviamente, que va a depender mucho, mucho si está sobre roca, si está sobre arcilla, etcétera. Y este coeficiente, si tiene razón su compañero, ese coeficiente que va a también estar en función ahora del suelo y también del periodo natural de vibrar de la estructura. Entonces, fíjense, aquí tengo el C y este C, fíjense, el TP y el TL, acuérdense que era en los límites de cómo reacciona el suelo, y el T, el periodo natural de vibrar de la estructura. Entonces, fíjense que en estos parámetros, que es el C, el S, estamos mezclando también el suelo y también cómo reacciona la estructura, y aparte el R, ¿no? Que este R es como la respuesta inelástica que se le ha dado experimentalmente en base, pero a muchas pruebas, digamos, ¿no? ¿Para qué les dije? Para que no nos metamos a un análisis de segundo orden, porque en realidad si nos metemos a deformaciones, a ver, digamos, fuerza y deformación, a ver, estamos entrando aquí, nos entramos por acá, que es lo que nosotros necesitamos en realidad, averiguar cuánto es la deformación aquí, que son las derivas. Entonces, para entrar aquí, la matemática, el análisis de segundo orden es horrible. ¿Sí? Es mucho más para matemáticos esto. Entonces, lo que nos simplifica las normas es trabajar con coeficientes de amplificación en base a todos estos parámetros, ¿no? Y en base también a qué estructura estás hablando. Si estás hablando de una estructura muy rígida o no tan rígida, que hemos dicho que puede ser R, o sea, en base a qué está. Si es de hormigón, si es de acero, si son muros estructurales, ¿no? Entonces, este R está en base a muchos estudios para entrar al análisis de segundo orden. Entonces, esto nos va a dar, en teoría, un esfuerzo más o menos por acá. Lo estamos reduciendo R, por eso lo estamos dividiendo entre R, para trabajar en un análisis lineal. Entonces, al momento que trabajemos de un análisis lineal, podemos utilizar toda la teoría que hemos aprendido hasta ahorita, que es teoría de vigas, teoría de columnas, teoría de, de momentos, ¿no? Combinaciones de carga. Todo lo que hemos aprendido se puede utilizar porque estamos en un rango lineal. Hasta el momento que obtengamos los desplazamientos lineales y lo multiplique nuevamente por este factor, ¿no ve? Que estoy entrando en un campo no lineal. Entonces, es como les digo, en base a mucha experimentación se han podido determinar estos R's, ¿no? Es por eso que el sismo, les comento, es algo que hoy en día todavía no está así a ciencia cierta, a ciencia cierta, así descubierto, digamos, o sea, modelado, por así decirlo. Por eso hacemos también una asunción aquí de que el sismo va a venir 100% a este lado, a veces 100% a este lado, pero es mentira, ¿no? El sismo puede venir también así, de este lado, puede venir de este lado, puede venir de cualquier lado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nos asumimos para simplificar el cálculo, pero nos ayuda por lo menos a tener un modelo así digerible para poder calcular esfuerzos. Pero como les decía, estos parámetros están en base a muchos años de experiencia, o sea, mezcla empirismo con mucha ciencia, digamos, ¿no?
Entonces, llegar a esta ecuación es sí, bastante, ha sido muchos años de prueba y error, ¿verdad? Y esto se sigue mejorando. Es por eso que las normas cambian cada 2 años, cada 3 años, digamos, ¿no? En Perú cambia cada 2 a 3 años, ¿no? Ahí está la norma boliviana de sismo, ha cambiado de 2018 a 2020, 2 años. El ACCE hace publicaciones cada año y medio. Entonces, porque estos parámetros van en constante modificación, ¿no ve? En base a nuevos estudios, porque la matemática, la teoría, las computadoras, la tecnología van incrementando cada vez más. Entonces va a llegar un punto seguramente en que podamos entender así 100% el sismo, ¿no? En las estructuras. Entonces, pero mientras tanto seguimos mejorando y seguimos llegando a estas ecuaciones. Entonces todas las ecuaciones que vamos a ver en todas las normas están basadas, o sea, es el método pseudoaceleraciones, y va a tener estas dos características, ¿no? Pseudoaceleraciones y gravedad. Todo lo que está aquí al medio puede cambiar de letritas, ¿no? Entonces las letras son indiferentes. Cada de estas letras, ¿no? Significan eso, lo que les dije: zona, nivel de importancia, suelos, y la relación de suelos y estructura, y el porcentual de análisis lineal a no lineal. ¿No? Entonces, todas las normas tienen esto. Todo esto de acá varían los nombres, pero todas las normas tienen esta pseudoaceleración y G. ¿Okay? Entonces, esa gráfica, como hemos visto aquí, ¿dónde estoy? ¿No? Que está limitado por el suelo, o sea, el TP y TL, ¿no? Me dan este tipo de gráficas, ¿no? Donde me define cómo es el suelo, o sea, primero, o sea, cómo se han hallado estas ecuaciones, ¿no? Hasta llegar hasta acá, en base a muchos espectros que han obtenido en muchos lados, ¿no? Entonces, lo que ustedes ven acá, nuevamente, son muestras de otros lados, ¿no? Puede ser de otro lado del país, pero esto es acelerogramas que han obtenido datos en diferentes partes tal vez del país, ¿no? Y como que lo han modelado, ¿no? Porque ya tenían los datos de la aceleración, y entonces han dicho, bueno, en 1900 tanto ha pasado este sismo, el máximo que ha pasado en 20 años, después ha pasado esto en 30 años, esto ha pasado después en 50 años. Entonces aquí hablamos ya de estadística, ¿no? Entonces cuando hacemos esta curva negra que ustedes ven acá, hablamos de una función de ya netamente estadística. Decimos, para que pase nuevamente un sismo así de fuerte, ¿no? Hacemos la interpolación y decimos tiene un periodo de retorno de tantos años, ¿no? Entonces de esa forma se hacen las normas en base a estudios que han tenido un montón de años y años de obtención de datos. Entonces recién empiezas a hacer estos gráficos acá, ¿vale? Y llegamos aquí. O sea, ahora esto les estoy mostrando cómo varía este espectro en función a qué tipo de material estamos usando debajo del suelo o debajo del edificio, ¿no? Fíjense, si es la roca, este espectro se ve de esta forma. O sea, aquí tiene una respuesta muy rápida, la verdad. O sea, va a variar muy rápido, de esa forma que en el tiempo, fíjense que apenas tiene menos de 0. Algo segundos, de 0.3, 0.4 segundos de respuesta inicial. O sea, esto no hablamos de amortiguamiento ni nada, sino hablamos de velocidad de propagación. Entonces la velocidad de propagación en el suelo rígido es muy rápido. Está hablando de roca, ¿no? Ahora aquí en suelos rígidos, después es roja. Entonces suelos rígidos más que todo están entre arena y roca, ¿no? Entre esas dos. Entonces, el nivel de propagación es un poquito más lento, ¿no? Aquí igual, en suelos intermedios va yendo más y más lento. Entonces, en suelos blandos, que es el que tenemos en la zona sur, ¿no? En Cochabamba, la propagación es mucho más lenta. Por eso el espectro te da unos valores que hace que el periodo fundamental
sea muy grande, la verdad, o sea, o sea, ¿cómo les explico esta parte? Aquí tengo la gráfica, mejor de esta parte me van a entender mejor. Estamos repasando, ¿no? Todo lo que hemos explicado hasta ahorita. Entonces, digamos que esta es la zona sud y esta de acá es Cala Cala. ¿Okay? Entonces, en Cala Cala tenemos un mejor suelo. Sí, tenemos más arena que arcilla. Sigue siendo, por así decirlo, un suelo semi-rígido. No es tan rígido, pero en la zona sur tenemos mucho más arcilla. Entonces, el nivel de propagación, fíjense que ¿qué quiero decir nivel de propagación? Que cuando, no sé si han visto en películas de vaqueros, ¿no? Que ustedes que han visto algunos, ¿cómo se llama? Esto me acuerdo de una película, y después la relaciono aquí, que ponen su oído en la riel, ¿no? Y en la riel puedes escuchar, o sea, qué tan lejos está el tren, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la propagación de sonido, la vibración que produce el tren, ¿no? Va súper rápido porque el acero es un material bien rígido, ¿no? Entonces es por eso que también estas ondas se propagan más rápido. Por ende, la frecuencia, fíjense, algo más duro va a ser así. La frecuencia va a ir un poco más pequeña de este lado. Entonces, cuando la frecuencia es más pequeña, puede propagarse mucho más rápido. ¿Okay? Eso es como un principio físico. Ahora, si la frecuencia es un poco más grande, la propagación es mucho más lenta. Entonces, cuando estamos de propagación y estamos hablando de frecuencias, son cosas diferentes, pero la frecuencia es lo que más me interesa de estos dos, ¿no? En este caso, la frecuencia acá es muy pequeña, digamos. Estamos hablando de 0,2 a 0,5 segundos, digamos. En estos, o sea, la frecuencia, una vez, el tamaño de la cara de arriba hasta la otra cara, ¿no? Estamos hablando de solo un periodo. Entonces, la frecuencia tiene de una roca está alrededor de esta frecuencia, ¿no? O sea, de estos segundos de frecuencia. En cambio acá estaríamos hablando arriba de 1 segundo a 2 segundos, ¿no? Aproximadamente. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que hemos visto, ¿se acuerdan del edificio que tenía la anterior semana que les he mostrado el periodo fundamental? Tenía 20 pisos. ¿Cuánto era la frecuencia de ese edificio? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? O un método rápido que les dije, si tenemos 20 pisos, ¿cómo puedo saber la frecuencia de esto? Una forma muy dividido entre 10. Exactamente. Es una forma muy empírica, pero muy empírica, no es nada, nada científico, netamente experiencia. Entonces tiene alrededor de 2 segundos, ¿no? Alrededor, aproximadamente. Y estaba bien porque en la anterior clase teníamos 25 pisos y estaba por 1.9 segundos la frecuencia. Entonces, quiero que se fijen algo. Esta es la frecuencia que tenemos en edificios en suelo suave. Entonces, más que seguro que la frecuencia va a venir, bueno, la propagación del sismo va a venir en esa frecuencia. Y si nos encontramos con una frecuencia muy parecida a esta, ¿no? Que tiene casi la misma frecuencia, que es alto, porque ese edificio es alto, ¿qué va a pasar? Hemos dicho. ¿Qué palabrita era? Se igualan las frecuencias y existe colapso. Se igualan las frecuencias, pero ¿cómo se llama a ese evento? Resonancia. Gracias. La resonancia ocurre justamente como el periodo fundamental del suelo y de la estructura se parecen, ¿no? Entonces, esto se va a amplificar y hay resonancia. Entonces, esta resonancia produce
mucha mayor aceleración, ¿no? Y por ende la aceleración más la masa del edificio produce fuerzas, y esas fuerzas me producen cortantes, y esas cortantes me producen colapso. Entonces, por eso les decía que la razón número uno que no tenemos edificios en zonas así suaves es porque uno es súper caro, porque hay que, más que todo edificio, les comento, entre 10 a 30 pisos. Esto es bien interesante, mira. ¿Qué pasa cuando en este suelo suave? A ver. En este suelo suave. Fíjense, la frecuencia de aquí es 4 segundos, ¿no ve? Aquí donde ya no hay casi aceleración. Fíjense, el nivel de aceleración, bien poquito. ¿Qué pasa si yo tuviera un edificio de 50 pisos? ¿Qué creen que va a pasar por más que pongan suelo blando? ¿Qué creen que pasa? ¿Alguien tiene idea? Cualquier cosa veríamos. Va a existir mayor probabilidad de resonancia. Va a existir mayor probabilidad. Pero ¿por qué va a haber resonancia si la frecuencia es diferente de la otra? O sea, te digo, va a llegar un punto acá donde la aceleración, la pseudoaceleración a una cierta frecuencia ya ni lo va a sentir el rascacielos, ¿no? Quiero que piensen de esa forma. Mira, todos los espectros tienen un rango, todos terminan en un rango, y generalmente nuestros edificios, digamos, de 10 a 20 pisos están por acá, ¿no? Esto me produce ciertas aceleraciones, ¿no? Los edificios cortos, fíjense que me produce un montón de aceleración si también concuerda con el periodo fundamental de ese mismo ¿cómo se llama? De ese mismo periodo, ¿no? Porque aquí eso es lo que también les explicaba. Miren, si tenemos periodos pequeños y lo apoyamos sobre roca, entonces chiquito más chiquito se hace grande, ¿no ve? Que estamos amplificando acá. Entonces, ¿qué es lo mejor? Les había dicho que cambiemos, ¿no? O sea, que lo grande se vaya aquí con las frecuencias pequeñas para que no haya resonancia, y lo chiquito también puedan estar aquí sin dificultad, ¿no ve? Entonces, no es que este sea malo o este sea bueno, sino este es bueno para ciertas condiciones y es malo para otras, ¿no ve? Y con los aspectos que les he dicho de rascacielos, es que como pueden ver acá, todos los espectros tienden a ya no tener nada de aceleración al momento que va aumentando el periodo. Si llevamos un periodo bien alto, digamos, estoy hablando del Empire State, por ejemplo. El Empire State tiene una frecuencia de 9 segundos. Este tiene 80 pisos, 85 pisos. Entonces, que tú le metas una vibración de sismo, sea leve o sea fuerte, no le va a afectar al edificio. ¿Se dan cuenta? O sea, le va a afectar, pero poquito. Por eso es que los rascacielos, que cuando han visto, les sugiero que vean el sismo que hubo hace pocos años en México, en la capital, ¿no? En DF, donde ha habido así un sismo bien grande. O sea, el DF es muy parecido a esto, ¿no? Que tiene, ya les explico esta parte, ¿no? Es como un valle de pura arcilla, digamos, aquí, arcilla y tierra suave. Aquí está toda la capital, digamos, ¿no? Entonces, hay edificios, les cuento acá, edificios de 60, 70 pisos, tranquilamente aguantan aquí. Aquí también afuera, como ya está fuera de la ciudad, un poco lejanos, hay también casitas, hay edificios de 20, 10 pisos. Aquí hay edificios de 10 pisos, de 20. ¿Cuáles han caído? ¿No? Se han caído estas, les cuento. Vean, les sugiero que vean el sismo que ha pasado en México hace pocos años. Se van a dar cuenta que los edificios, ni pelo, digamos, ¿qué ha pasado?
¿no? O sea, no han sentido siquiera el sismo, ¿no? Entonces, a lo que me voy es que estos edificios se los diseña más que todo para viento, ¿no? Entonces, lo único que puede ser creado en este edificio es el viento, la verdad. Y es donde le decía al ingeniero que estos modelos de rascacielos solamente se los hacen en, ¿se acuerdan? En, Túnel de viento. gracias. Entonces, en túnel de viento hacemos estos rascacielos porque en realidad el sismo ya ni les toca a estos, no les afecta nada. O sea, el tema de diseño estructural. O sea, obviamente sí les va a afectar, sí va a producir cortantes basales, va a producir todo lo que ustedes quieran, pero el mayor afectado es por el viento, ¿no? Pero esto sí, digamos, que esto es ahorita lo que vamos a hacer nosotros en nuestro proyecto va a ser estos de acá, ¿no? Que están en el rango de suelos suaves, peligrosos para suelos suaves en realidad. Todo lo que hagamos en nuestro proyecto ahorita, se van a acordar de mí, porque estamos trabajando arriba de 20 pisos, de 20 a 30 pisos, todas las estructuras van a ser muy sensibles al tipo de suelo. Y eso se los voy a demostrar. ¿Ok? No sé si alguien tiene una pregunta. Yo sí, sí, pero es de lo que del coeficiente de deducción de las fuerzas sísmicas, el R. En la norma peruana se considera, ¿no ve? Pero en la guía boliviana no existe una regulación, bueno, en la 2018 por lo menos. Podemos mezclar las dos normas al momento de hacer el diseño, es decir, el R lo puedo trabajar con la guía boliviana y el factor sería 1 y no tendría que dividirse entre nada. Ah, ok, ok. La respuesta es no. Nunca, pero nunca mezcles normas. Yo te lo digo porque, como te he explicado acá, ¿no ve? Cada espectro de cada país, ¿no ve? Está en base a estudios de cada país. Entonces, el sismo que yo he analizado en Perú va a ser diferente al de Bolivia. Pero la razón por la que usamos la norma peruana a veces en el país es porque el sismo, el suelo, la topografía es muy parecida, les comento. Entonces, se puede aplicar, sí se puede aplicar la norma peruana a Bolivia, pero todo, ¿sí? Nunca, nunca jamás mezcles normas, eso sí así recalco. Lo que sí hay en el GBDS 18 es un factor de comportamiento, es un es un factor de reductor de, ¿cómo le llaman? Aquí lo tengo, bueno, es un factor igual, lineal, no lineal. Entonces aquí tenemos ese factorcito, a ver, ¿dónde está? Esto era más abajo, estaba, no me acuerdo dónde lo dejé, aquí está. Entonces, este FC en realidad es nuestro R, digamos, de nuestra norma. Estas deformaciones son lineales, ¿no? Y si te das cuenta aquí, en esta ecuación lo han hecho así medio raro. A ver, tenemos la deformación superior menos la deformación inferior. Menos deformación inferior. Es lo mismo, el mismo concepto de deriva, ¿no ve? Despejas el H de aquí y tienes, o sea, esta es la altura del piso, ¿cierto? La altura del entrepiso de entre estos dos. ¿A esto es igual a qué? ¿Te das cuenta? Si esto lo multiplicas por el R, o 0,75 de R en la norma peruana, esto es igual a la deriva inelástica, ¿te acuerdas? Entonces este R, en vez de este R, la GBDS 18 trabaja con un factor de comportamiento, ¿no? Entonces, fíjense que es lo mismo, pero aquí el FC trabaja solamente con dos rangos, 1 y 4, nada más. Entonces era muy limitante la guía boliviana 2018. Entonces sí, o sea, se dan cuenta, es lo mismo, solamente que aquí es de una manera diferente, le han acomodado las ecuaciones, pero al final tiene que cumplir, ¿no? Entonces el FC es lo que tienes que multiplicar, o lo que tendrías que usar en tu pseudo aceleración como reductor de ¿cómo se llama? Reductor sísmico. ¿Está bien?
Gracias, Ausi. Listo. Entonces, sí, está buena esa pregunta. Y bueno, con respecto al viento y confort, eso me falta explicarles a ustedes. Sí, no hay mucho, la verdad, que hablar. A ver, condiciones geotécnicas, ¿esto de qué era? Ah, esto es de la guía boliviana ya. Esto era la guía boliviana, pero 2018. Ya no hay mucho que hablar. Les voy a explicar así rapidito porque es súper fácil. Solamente son roca duras o los firmes. Ahorita les voy a explicar el GBS 2020. Es un poco más completo. ¿Ya? Fíjense, el factor S de suelo está entre 1 a 1.8 dependiendo de roca dura a suelo blandos. Factor importante, o bueno, categoría de edificaciones que era nuestro U, ¿se acuerdan? En la norma peruana. Aquí es I. Entonces el factor involucra, fíjense, hospitales, etcétera, ¿no? El 1.2, 1.1 para centros educativos, etcétera. Se dan cuenta que aquí los factores van cambiando. Y zonas sísmicas, ¿no? Dependiendo si estás en Trinidad, Cobija, Cochabamba, Santa Cruz, etcétera. Entonces, la aceleración, perdón, en estas zonas son diferentes. Fíjense, tenemos 4 zonas sísmicas. Entonces cada zona tiene su propia aceleración. ¿Ve? O sea, fuera de las capitales tenemos esta aceleración y en las tres zonas donde están todas las capitales tenemos estas aceleraciones de la zona, estoy hablando. Entonces, en base a eso, fíjense, podríamos hacer nuestro espectro justamente también con estos límites del suelo a 2.5a este es una pseudoaceleración. Fíjense que esto es bien importante darse cuenta. La pseudoaceleración está dividida entre la gravedad. O sea, al momento de poner al ETAPS teníamos que multiplicarlo por 9.81 para que al final nos dé una pseudoaceleración. Hay casos como la norma peruana que nos dice que multipliquemos por 9.81, entonces el factor en el ETAPS va a tener que ser 1. Eso les voy a explicar ahorita más ratitos, ¿ya? Entonces, con esto era bien sencillito hallar todo eso. Y el factor, eso es lo que acabo de explicar a su compañero. El factor de comportamiento era lo que me daba el comportamiento inelástico, ¿no? Entonces el análisis no lineal y el análisis lineal. Entonces, es por eso que en esta ecuación, aunque no especificaban aquí, tenías que dividirlo entre el factor de comportamiento, ¿no? Pero lo especifica después, digamos, ¿no? Es como el R, ¿se acuerdan? El R en vez de FC estamos el R. Aquí arriba tenemos el SUX. Aquí tenemos 1.2 de A, S, I sobre T. Entonces es lo mismo básicamente, solo con otras letras. Y en base a eso puedo tener ya mi cortante basal, etc. O sea, esto era igual, es muy sencillito, era la norma, la guía, les digo la verdad, que tenían su... ¿no sé? Datos. Digamos, querían decirle esto que suelo roca factores 1.2, categoría 2, ¿no? Aquí zona sísmica 3, que estoy en Cochabamba, esta es la aceleración del suelo. En base a esos datos se crea nuestro espectro, ¿no? Y esto después lo copiabas al ETAPS. Así de sencillito era, chicos, ¿no? Entonces no había mucho, era bueno porque teníamos algo, por lo menos, ¿no? O sea, teníamos las zonas y teníamos algo esto de suelos es muy general para todas las normas, pero teníamos ya por lo menos un mapa de las zonas donde hay las diferentes aceleraciones, ¿no? Entonces era un avance, está bien como avance. Y este era nuestro comportamiento no lineal. Tenía que cumplir las derivas. Entonces eso era lo único que teníamos que hacer, ¿no? Entonces eso era con la guía boliviana 2018. Ahora, hablando de la modelación y estos diseño con planillas que ahorita les he mostrado. Bueno, este era prácticamente un modelo que ya lo había hecho. Y ¿qué he hecho acá? Creo que les he mostrado así. Fíjense que aquí, dependiendo de la rigidez de la estructura, esto va variando. O sea, aquí era sin muros de corte. Fíjense, el periodo fundamental era de 1.367 segundos.
con un poco más de muros de corte, acomodándolos de una manera distinta, tal vez sin molestar mucho la arquitectura. Entonces, fíjense que va variando los periodos, ¿no? Y les comento, mientras más bajo el periodo, puede ser que el cortante aumente, pero la deriva cumpla. ¿Okay? Eso es como que tiene sentido. Miren, porque mientras más pequeño es el periodo fundamental, ¿sí? Más aceleración tiene, ¿no? Más aceleración tiene. Entonces puede ser que esto te produzca una cortante basal mucho más grande, pero como tiene menor periodo de vibrar y el edificio es alto, entonces las derivas van a reducirse. ¿Se dan cuenta? La cosa es que cumplamos sí o sí las derivas, porque eso es lo que nos da la seguridad y la economía de una estructura sismo resistente. Si cumplimos las derivas, entonces tenemos la seguridad de decir, ok, este edificio no lo vamos a construir, y si pasa un sismo no vamos a tener mucha pérdida. Entonces, si cumple las derivas, puedes hacer cumplir las cortantes basales aumentando secciones, o aumentando ceros, o aumentando el FC. Pero lo primordial es cumplir las derivas. ¿Está bien? Es un nivel de seguridad. Después, a ver, una cosa que vamos a hablar son diafragmas rígidos de losas. Estos diafragmas, les dije, para que cumpla, generalmente esto está en el ACI y también está empíricamente hablado en la guía boliviana y también en la guía peruana, o la norma peruana, que si van a trabajar con losas nervadas, que es lo más usual hoy en día, es que por lo menos la losa sea mayor o igual a 5 centímetros. ¿Okay? Entonces, sí o sí, esta losita de acá tiene que ser mayor a eso para que se considere un diafragma rígido. Esto hace modificar la matriz de rigidez de la estructura, ¿sí? Sí, porque si ustedes dicen que es un diafragma rígido, puede ser, tiene dos posibilidades, o que no, o puede ser diafragma flexible si es que el total del piso, o sea, aquí el total del piso, por lo menos el 30% del piso sea vacío. ¿Qué quiero decir? Si aquí, digamos, tengo un vacío grande, tal vez que aquí tengo un mostrador, ¿no? Lo que tenemos tal vez en un centro comercial, etcétera, ¿no? Aquí está vacío, sin losa ni nada. Y este equivale a alrededor del 30% del total de todo esto. ¿Ve? Entonces se podría considerar esto una losa con un diafragma flexible. Entonces, esto está también estipulado, y esto es muy, muy de cada norma, les cuento. Este 30% está regulado también en lo que es el factor de irregularidad, ¿no? Entonces, hay cositas que en una estructura nos van a hacer aumentar mucho, mucho el cortante basal a causa de tanto irregularidad o estructuras flexibles. ¿Está bien? Entonces, es como un equilibrio. Hay que tener ese equilibrio entre flexibilidad y rigidez en la estructura, porque no quieres una estructura muy rígida, porque vas a tener momentos y cargas demasiado fuertes, y tampoco quieres una estructura muy flexible, porque quieres que cumpla las derivas. ¿Se dan cuenta? Estamos entre el primero y el segundo. De eso se trata su proyecto, de tener un punto intermedio, digamos, ¿no? Un punto donde digan, ok, estamos bien, no va a pasar nada, y estamos seguros, y económico. Entonces, esa es la cosa de un edificio sismo resistente. Las combinaciones de carga, esto lo vamos a hacer automáticamente, ya, porque en el ACCE, o sea, porque tenemos el tabs, tenemos, ay, pucha, ¿qué es eso? Tenemos esto, pucha. Tenemos la norma ACI, ¿no? Esta norma ACI, y esta norma ACI hace minoración y mayoración de factores de combinación de carga en función del periodo fundamental de la estructura. Eso lo podemos ver también en el ACCE. Entonces, aquí en combinaciones de carga, fíjense, aquí estamos el sismo, ¿no?
tenemos para combinaciones sísmicas tenemos 0.9 dd menos EB más EH. Entonces este vertical horizontal se lo calcula en función de la altura, del periodo fundamental de la estructura, etcétera. Al final, edificios arriba de 10 pisos, generalmente todo esto se va a 0.8, pero aproximadamente. Pero para evitar hacer ese cálculo, con el programa lo que hacemos es automáticamente hacer las combinaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos combinaciones add default combos, ¿no? Para concrete frame design. Entonces esto nos va a dar, si tenemos un estado de carga, perdón, un patrón de carga de sismo, o un caso de carga de sismo, nos va a generar automáticamente ese cálculo por nosotros el programa. Entonces nos evitamos de hacer este análisis del EB y el MH, ¿no? Que es, sí, es un poquito largo, pero ¿para qué hacerlo a mano? ¿Y para qué hacer este cálculo manual, digamos, de sismo, ¿no? Hay que poner también, está arriba y está abajo. Eso les decía, este tipo de combinación del sismo, el más y el menos, hace que tus columnas van a entrar en tracción, sí o sí, en algún lado. Bueno, entonces tengo la envolvente. Bueno, estas combinaciones lo vamos a hacer manualmente. Digo, que el programa lo haga por nosotros, ¿sí? No manualmente. Este es el análisis que tiene que tener también su proyecto, que es un análisis P-delta. Cuando estamos trabajando arriba de 10 pisos, entonces la deformación, ¿sí? Por a compresión, ¿sí? Esto hace que tengamos que trabajar, como estamos trabajando en un rango ya inelástico, entonces sí o sí hay que trabajar con un análisis de segundo orden, que es el P-delta. Entonces, para saber la carga de no linealidad, aquí vamos a utilizar la combinación de 100% de la carga muerta, la vamos a aplicar aquí a la columna, y el 25% de la carga viva. Es muy parecido a la combinación de masa que vamos a trabajar en el caso modal. Entonces fíjense, es interesante porque si no tenemos el P-delta, ¿no? Esta es básicamente el desplazamiento de una columna, acaso de una fuerza. Se va desplazando así linealmente, ¿no? O sea, perdón, se va desplazando así infinitamente. En cambio, si ya consideras la deformación no lineal de una columna sometida a compresión, la capacidad y el desplazamiento se van aumentando, a pesar que tú no, aunque ya has quitado la carga, se puede seguir deformando, ¿no? Más y más y más. Y es evidente, ¿no? Si tienes una columna así, tienes una carga así, entonces es muy probable que si se desplaza un poquito, ¿no? Aquí, y la carga sigue, se va a seguir desplazando más y más, ¿no? Entonces por eso la capacidad va disminuyendo mucho más cuando ya llega al efecto P-delta. Entonces eso básicamente es el efecto P-delta, ¿no? Entonces qué tanto se deforma a causa de un porcentaje de masa, bueno, de fuerza por la masa de carga muerta y la carga viva. ¿Ok? Entonces esto no está normado, pero generalmente se trabaja con la misma composición para obtener la masa, ¿okay? La masa de nuestra estructura. Y para obtener la masa de la estructura generalmente trabajamos con el 100% de carga muerta y el 25% de la carga viva, ¿no? De lo que les decía en la anterior clase. Ahora, en el caso modal, es lo que ustedes hacen en sismos, ¿no? En sismo con el Inge Saavedra. Todo un mes se habla de casos modales, por si acaso, ¿no? Que es una combinación de RITs, ¿no? Y cómo es que aplican esto a la participación de masas en función a cómo va vibrando la estructura en el tiempo. Entonces esos también son sus modos de vibrar. Entonces este caso modal nos sugiere que trabajemos con RITs, porque es una matriz en realidad, ¿no? Es una matriz de comparación estadística que lo hacemos con el Inge Saavedra. Seguramente les tengo que pasar un librito también. El del Inge Saavedra creo que tiene su librito. Me van a hacer recuerdo, por favor, que les pase. Entonces
El otro que hay, por si acaso, es que no lo usamos mucho para edificios altos, es el agent, ¿no? El agent, este de acá es más matricial, les cuento, es más matemático, el agent, ¿sí? Entonces, esto, si lo traducen esto en español, se llama autovalor. ¿Se acuerdan los autovalores de matrices? ¿No? En realidad, para sacar el autovalor, define, ¿no? qué tan preciso es qué tan preciso es la combinación de linealidades de ecuaciones matriciales. Es un poco muy matemático, pero los autovalores te ayudan a definir qué tan exacto es una matriz, si esa matriz está describiendo diferentes parámetros. Entonces el autovalor se utiliza también en los elementos finitos, ¿sí? Entonces, porque como elementos finitos estamos uniendo aquí cientos de miles de elementos finitos acá que estamos uniendo para sacar, por ejemplo, el nivel de confiabilidad de esta estructura. Lo que hace matemáticamente el ETABS, cualquier elemento estructural o cualquier programa estructural, hace un análisis de autovalores, ¿no? O agent values. Entonces, un nivel de confiabilidad es un rango bajo, ¿no? Eso, pero es más matemático. ¿Okay? Por eso utilizamos el RITS, porque RITS involucra más lo que es el caso de la rigidez, ¿no? El caso de la masa y la aceleración. Eso es una forma de mezclar estos datos de una manera mucho mejor para modelar el caso modal. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar por eso RITS. Pero cuando lleguen a este lado, los que todavía no han avanzado sísmica, pongan la atención al INGE. Es bien interesante cómo se hace RITS. Después, verificación de modelo, obtener el periodo natural de todas las configuraciones y elegir el modelo con menor periodo fundamental para la primera verificación. ¿Por qué lo hago esto? Porque les digo, cuando hagan su modelación, tal cual que ustedes tienen su proyecto, no ve, digamos, de funda, digamos, este es su proyecto de funda, ¿no? Y lo van a hacer ahorita más grande, lo vamos a hacer más grande. Entonces, el programa, perdón, los desplazamientos y también la carga, todo esto va a ser muy grande porque este edificio no está diseñado para ser grande, ¿no? Entonces seguramente va a tener mucha flexibilidad esta estructura. Entonces por eso no nos va a hacer cumplir las derivas. ¿Ok? Entonces es lo que vamos a hacer paso a paso con ustedes ahorita. Vamos a obtener un periodo natural de esta. Primero voy a modificar esto, ahorita vamos a ver cómo se modifica. Y después vamos a verificar la participación de masas. Y eso es todo, ¿no? Y obtener la masa de cada piso. Esto era para un análisis estático, ¿no? Vamos a hacer esto. ¿Ya? Patrones de carga que vamos a utilizar, aunque el estático ya no lo vamos a usar. Espectro podemos comparar y creo que era todo. Sí, y hay que comparar las derivas. Entonces, pasaremos con esto, lo que ustedes tal vez ya tienen en sus casas, ¿no? Que es un modelito. Aquí le faltaba el ascensor, me estaba fijando hace ratito. Le voy a poner el ascensor ahí. Quiero ponerlo, o sea, aquí estaba la grada. Está así la grada ahorita. Quiero un piso acá y aquí está el ascensor, ¿no? Entonces, aquí, primero, para trabajar con una losa, era 1 metro del pasillo, era 1 metro. Fíjense cuánto es esto de acá. Voy a medir, creo que era 2,5 metros acá. 3,5 metros. Entonces necesito casi 2 metros. Casi 2 metros para mi casetón de mi muro de corte, ¿no? De mi ascensor. Entonces voy a dejar 1 metrito, voy a poner primero para similar stories. Si ustedes tienen esto modificado, fíjense que si yo todo lo que hago en Story 4, que es Story Master, o si hago en el 3 o en el 2 o en el 1, lo va a hacer también en el 4, y del 4 va a ser el 3, el 2 y el 1, o sea, todo está relacionado. Por eso trabajo con similar stories.
Si le pongo el arrastre y la base, obviamente que no es Story Master, entonces si yo selecciono esto y hago algo acá, no lo va a seleccionar para el arrastre ni la base. Entonces, pues trabaja con estos tres valores, ¿no? Similar Stories, One Story, que es el piso que tú estás trabajando acá, o All Stories, que son todos los pisos. Como yo estoy trabajando solamente con las losas de mis pisos, trabajo con Similar Stories. Entonces aquí lo que voy a hacer es, tenía una losa nervada ahí. Por ahora vamos a trabajar este lado con nervada. Ya después, la siguiente clase les voy a enseñar a transformar esto a una membrana. Y la membrana le damos las fuerzas a otro tabs o a un save. Y diseñamos la losa postentada. ¿Okay? Pero, mientras tanto, vamos a trabajar con lo que sabemos. Metro. Esto ya era 315. Joint. Entonces me lo ha puesto eso en todos los pisos que yo tenía, ¿no ven? Ahora, es importante hacerse puntitos, ¿sí? Porque mi muro, bueno, yo lo quiero que sea, a ver, vamos a ver cuánto mide esto. Esto mide 315, ¿no? Puedo tener, déjeme pensar, 315, ahorita vamos a ver cómo se puede poner esto, pero aquí tengo mi plantilla de muros de corte. Ahora, esto siempre me olvido dónde está. Creo que es esto. No. A ver, vamos a buscar. Este es. Entonces, como aquí están las escaleras, seguramente se ven así, se ve así mi muro de corte, ¿no? De esta forma, o sea, bueno, esto me estoy inventando. Así. Vamos por ahí la entrada, ¿no? Más o menos así. Bueno. Entonces me fijo, este de acá es bueno. ¿No? Este me gusta de acá, pero después lo voy a rotar. Les voy a enseñar cómo rotar después. Me fijo, la distancia era 315 acá. Esto era 315 y de acá era, pucha, eso sí es importante saber. A ver, desde acá hasta acá es 2.03 y 315. Voy a anotar eso. 2.03 y acá es 315, el lado largo. Ok, me voy aquí a draw, aquí selecciono este de acá y bueno, aquí va a trabajar con muros de 25 a 30 centímetros de ancho, ¿no? Vayan con 30, porque van a tener arriba de 20, está bien, les va a aportar harta rigidez esto. Ahora el Core Height dice, ¿no? L es LY, este de acá es 3.3, pero no, yo quiero que sea desde, fíjense este LY, ¿de dónde está? Desde acá, ¿ok? Ahora, quiero que pongan atención también en estos puntitos. Es bien importante. Estos son los elementos finitos. Entonces yo tengo que unirlos a la estructura en estos puntos. ¿Está bien? Entonces tengo que calcular de alguna forma que esta distancia de acá hasta acá sea 3. Ay, mira, lo he borrado. Cachito, no quería borrar esa distancia. Ahí está. Que esos puntos que mida 315. O sea, desde acá hasta acá tiene que medir 315. Porque lo voy a unir al punto de acá y al punto de acá. Aquí, como me acuerdo de este proyecto, le puse columnas porque no tenía muro de corte, no me acuerdo. O sea, aquí estaba el ascensor, ¿no ve? Y el muro de corte también reacciona como columna, ¿no? Sí, pero como el primer proyecto de funda no requiere columnas, entonces perdón, no requiere muros de corte, entonces le quita el muro de corte y le he puesto las dos columnas, ¿no? En este caso creo que voy a eliminar estas dos columnas y puedo poner aquí lo que es el muro de corte, ¿no?
A ver, hacemos eso. 315 y 203. Entonces, igual, la distancia de acá hasta acá tiene que ser 2.03. ¿Ok? Entonces, eso hay que medirlo aquí con estas distancias. Entonces, Lx más T1 más T2. Van a ser 3 espesores. En realidad 2. No, a ver, o va a ser desde este acá menos un espesor de acá porque está a la mitad. Entonces, si tengo 315 menos este acá es 30 centímetros menos 15 de aquí, 15 de aquí también va a ser 30. Entonces mi Lx va a ser 255. Entonces aquí pongo mi Lx de acá 255. Te muestra ahí, ¿no? Cómo se ve. Ahora mi t sigue siendo 300, fíjense. Aunque no, este 255 lo tengo que dividir entre 2, ¿no? Va a ser bien cortito esto. Ahí está. 255 entre 2. Ahora puedo hacerle un pequeño zoom. Ok. Esta distancia en LY tiene que ser 2, ¿cuánto era? 2.03, pero de punto a punto, de acá hasta acá. Entonces yo voy a restar esta distancia menos el espesor de acá a la mitad. El espesor de acá a la mitad sería 300, ¿no? Entonces el LY tendría que ser 2.03 menos 0.30, 1.73. Entonces aquí voy a poner 1.73. Ya está. Entonces 1.73 ya cabalito, aquí a la mitad, más aquí va a ser 300 milímetros, ¿no ve? Está a la mitad y de aquí a otra a la mitad de 300. Acá lo pueden dejar estos dos de acá abiertos, no hay problema, pero la cosa es que se ve así el muro. ¿Está bien? Entonces estos puntos me va a servir para unir estos elementos, o sea, con toda la estructura. ¿Ok? Es bien importante. Igual aquí vamos a crear seguramente este punto de acá, este punto acá y este punto acá. 3 puntitos. A ver, vamos a ver si... otra cosa. Tenemos thickness, opening height. Ya. Este opening height quiere decir qué tan alto quieres que se vea en la altura abierta. O sea, si tenemos si tenemos el muro así no ve abierto. Aquí está la losa, pues aquí está la otra. Entonces, seguramente para el ascensor vamos a requerir como una puertita, ¿no? En cada piso. Eso te está preguntando el programa. Este H, ¿cuánto es? Este H desde acá hasta acá. De cada piso. Todo lo demás va a ser cerrado. ¿Ya? Eso te está preguntando el programa. ¿Cuánto es la altura abierta? Entonces, eso va a estar en función de cada uno de ustedes su plano. Entonces, si tienen, generalmente de piso a piso es de 2.7, ¿no? Entonces, si trabajan con unos 30 centímetros menor a esa altura, o 40, estaría bien. Por eso aquí lo que le está dando es más o menos 2 metros. Pues, está bien trabajar a esta distancia, o 2.2, 2.3 al mucho. Opening width, que es la altura de acá, o digo el espesor que van a tener para la puerta. Me parece bien, parece coherente nomás. Y creo que sería todo. A ver, mirror about local axis. Entonces creo que esto era para rotarlo. Creo que yo nunca he usado esto, che. Pero lo voy a intentar otra vez si esto me hace rotar, porque lo que generalmente yo voy a hacer ahorita, voy a poner otro en cualquier lado, después lo voy a rotar y lo voy a poner aquí. Miren, esto no lo había usado, ni siquiera me he fijado. Lo voy a poner ahí. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a ir a 3D. Ahí está, ¿no? Este es mi muro. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer con esto? ¿Por qué les digo que lo hagan afuera?
si es que no es su correspondiente, ¿no? Pero antes, vamos a acomodar este hueco. Si está hueco, y si está hueco, los puntitos, está bien. Ahora a este vamos a seleccionar todo esto de acá para darle la vuelta. No hay pues una función de dar la vuelta, ¿no? No es como AutoCAD. Sería genial que se fuera como AutoCAD, rotar y ya, pero no hay. Hay que replicar esto, ¿sí? De forma ¿cómo era esto? Mirror en X. O déjenme pensar esto. Radial, no, era radial mejor. Radial. Te lo voy a rotar 180 grados, ¿no? 180 grados. Con respecto a su centro, está bien. Y quiero borrar los originales. Entonces, al poner aplicar, lo borra y lo vuelvo a poner ahí, ¿no? Es importante que esté muy alejado porque a veces selecciona ahí de acá y sale cualquier cosa. Entonces, ya tenemos todo para estos 4 pisos, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo hacer. Después esto solamente lo muevo, estos puntos. A ver, esto ya lo puedo ver así aquí en Plan Elevation, Story 4, ok. Y me voy aquí a All Stories y digo acá, selecciono todo el modo de corte, Edit, Move, Pick to Points. Y quiero seleccionar desde este punto hasta este puntito de acá, que van a ser mis uniones. Ay, ¿qué pasa? Mis uniones de mis elementos finitos. Aplicar. Y está cambiando, ¿no? Tarda, les comento. Bueno, si tienen una buena compu, no va a tardar más de 20 segundos, 30 segundos. Pero como está hablando de mi compu, va a tardar como 2 minutos. Ah, no, pero son 4 pisos. Ah, qué genial. No ha tratado nada. Entonces, fíjense. Estos puntos tienen que estar bien unidos para que haya esa transferencia de cargas y también de resistencias y de rigideces. ¿Está bien? Entonces ya puedo borrar estas columnas de acá, ¿sí? El C25 y el C22. Ya después, a ver cómo lo borro. Select Properties, Labels, Frame Sections, no. Labels, Frame Labels, no. Quiero borrarlo de una forma un poco más. Aquí está, aquí. C25 y C22. All Stories, sí. Estamos seleccionando. Y hacemos clic en la pantalla. Y delete. A ver si lo borro. Está. Y después, ¿qué más tengo? Sería todo de acá mismo de corte. Entonces ya vuelvo en 3D a la macana. Eso es lo que les decía, miren. Hay cositas que a veces no me gusta. Debería haber puesto All Stories. ¿Qué pasa aquí? Ah, ya, cuando hacemos este cambio, hay que hacerlo en 3D, a ver que me está acordando. Hacia atrás, ya está. A ver. Seleccionando todo. Ok. Edit, Move. No, Move Points. A ver.
era el C25. A ver, pues ojalá que no me falle esta vez. Tiene que borrar, después volver a ponerlo. Les sugiero que lo hagan esto así con antes de no sé si lo van a antes de poner cargas, antes de discretizar cualquier cosa, porque tarda siempre, ¿no? A ver cómo soluciona esto el programa. Ojalá no se tire. Otra cosa, si están trabajando con versiones 17 para abajo, el programa a veces se tira de una, digamos, sin darles posibilidades de autograbar. Lo bueno del 17.1 para adelante es que si se tira, te va a dar la opción de guardar en un lado hasta donde has llegado. Entonces traten de trabajar con tabs nuevos nomás. Está tardando el doble, ¿no? Porque hace rato solo ha hecho la mitad. Entonces, sí, depende de sus compus, les digo. Les digo que una compu trabajen con compus relativamente buenas. Si están con laptops, va a chillar sus laptops cuando hagan esto. Vamos a ver nuestros procesos cómo están. No, pues 79, gracias. 25%. 500 de memoria. Sé que sea el límite de memoria ya. Estoy utilizando también, es que miren, estoy utilizando grabadora. Estoy utilizando también el Chrome para dar la clase, entonces. Y aparte estoy haciendo modelación, o sea, no estoy matando a mi compu. Por eso ya me he comprado ya una compu nueva, pero cuando me llegará. ¿Cuándo me llegará? Bueno, cuando termine esto, que espero que sea muy pronto. Estamos. Ya, todos ustedes tienen este tipo de ya de funda, ¿no? De planta tipo, o sea, todo lo que son cargas, carga muerta, carga viva. Si son para oficinas, para lobbies, para escaleras, ¿no? Entonces, eso ya saben ustedes cargar. Y este modelito es lo que les decía, que bueno, aquí yo lo he puesto del artículo 26 para el tipo de estructuras. Era un edificio alto para la norma peruana, así que la combinación de carga para masa era de 50% de carga viva, pero les recomiendo que ustedes trabajen con 25 nomás, ¿ok? Porque es mucho, 50. Entonces 25 nomás lo hacen ya para lo que es este edificio, porque les comento algo. A ver, miren, ¿dónde estoy? Eso creo que lo tenía por acá. Estos no, miren. Estimación de peso. Categorías A y B se toma el 50% de carga viva. Entonces, vamos a trabajar con categoría C. Les conviene. Así también para que no tengan mucha masa. Y también su categoría no les amplifique su ¿cómo se llama? Su espectro. ¿Está bien? Que si tienen una categoría A o B, su cortante basal y sus ¿cómo se llama? Y sus deflexiones, deformación va a ser grande. ¿Entiendes? Les conviene trabajar con una categoría C, que son edificios altos, pero no son de gran importancia. Entonces van a tomar así el 25% de la carga viva. Y la categoría aquí C, que el factor de importancia U va a ser 1 para la norma peruana.
Entonces eso no va a hacer que su espectro sea grandote. Ya, entonces eso lo voy a cambiar aquí también. Entonces, la altura de mi edificio, o sea, mira, aquí igual estoy trabajando con un FC bastante grande. Ya está. No, chicos, ni modo. Murió mi etapa. FC tengo tanto, FY tengo tanto. Trabajen con un FC arriba de 280, ¿sí? Sí, sí, porque sí les va a cumplir rapidito sus columnas, sus vigas, todo les cumple rápido. Y así, entonces, esta masa, que para que lo vean de una forma más visual, estamos trabajando de cada losa, el 25% de la cara viva que le has puesto y el 100% de la cara muerta que estás poniendo. Eso se interpreta como masas concentradas y la rigidez que está, digamos, dándole el edificio, ¿vale? Es el diafragma que nosotros vamos a poner, que va a ser la concentración de todos los elementos rígidos en cada piso. Entonces vamos a tener seguramente aquí en el piso, digamos, estas columnas me van a dar un centro rígido, ¿no? Todito este centro rígido se le llama diafragma, ¿ok? Entonces eso lo vamos a poner si es que nos permite, pues miren, entonces está tardando su tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Qué macana, chicos. Ya quería hacer esto. A ver, como ya son las 6, yo también tengo cosas que hacer. No sé, a ver, ¿qué día les puedo dar clases? Ya, sí o sí hay que pasarlo. Sí, al fin parece que ya terminó. ¿Qué día puedo pasarle clases? Miércoles. Hasta el miércoles debe estar ocupado. Jueves paso clases. Viernes. Va a tener que ser viernes en la noche y sábado, ¿sí? Para acabar el cargado y para explicar el diseño de post-tensado. Necesitamos 2 clases más para todo su proyecto. ¿Ya? Entonces, yo creo que lo vamos a dejar ahí hoy. Sí, o sea, ya lo voy a dejar cargando esto hasta que termine. Y vamos a empezar desde aquí para replicar así el edificio, así hasta arriba, digamos. Pero vayan haciendo, les digo, vayan haciendo en función de su altura. Otra cosita que si les va a dar seguramente el ingeniero su altura esta semana. Si les ha tocado 50 metros, digamos, ¿no? En la altura total de su programa, o sea, aquí, parece que acabar sin esto. Sí, ¿no? Pucha, qué dolor de cabeza. Entonces, aquí, acá, por ejemplo, elevación máxima, dice, ¿no? Entonces van a hacer el story 1 para, o sea, el nivel de, este es el nivel de fundación. Después el nivel de planta baja y todo planta tipo 306. Si aquí, por ejemplo, yo aumento hasta, no sé, digamos piso 20, piso 25, aquí yo piso 20, piso 9. Entonces, si yo tengo que alcanzar a una cierta altura, ¿no? Si me dice 50, pueden poner un poquito más, o sea, su altura puede ser arriba de 50, 51, 52, o sea, a lo que les alcance el piso, digamos, ¿no? O sea, hasta donde, pero que sea sí o sí mayor a la altura de de lo que el Inge les ha dado, sí o sí. Si es menor, el Inge les va a observar, puede ser que tengan 50 o 20 de su proyecto. Entonces es bien importante que sea mayor siempre, ¿ya? Entonces terminen esa parte del modelamiento, todo el detalle lo vamos a hacer conmigo desde el viernes en la noche. Ya, el viernes en la noche vamos a pasar clase, entonces les voy a enseñar esto a replicarlo. Ya, y muchos de ustedes también ya saben hacer eso. De los que no saben todavía, me esperan hasta el día viernes. Todavía hay tiempo para su proyecto, pero si los que tienen ya proyectos, avancen por lo menos todo el modelamiento. ¿Está bien? Todo el modelamiento, avancenlo. Así que para que el día viernes o el sábado, y que ya estemos ya terminando el diseño, apliquen todo lo que aprendamos el día viernes. ¿Está bien? Entonces voy a acabarlo ahí la clase porque igual yo tengo cosas.